Julio Vaqueiro, bienvenido a Cuna de Grillos una vez más, después de tanto tiempo de que no conversábamos, pero como siempre esta es tu casa. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Beto. Estoy encantado de estar contigo. Siempre hay una primera persona o espectador que va llegando a la vida o a la trayectoria de Julio Vaqueiro, así que te voy a presentar, si me lo permites, en pocas Claro, palabras. por Julio favor. Vaqueiro es mexicano, particularmente es queretano y pues es modelo 1987. Tiene más de 10 años de experiencia cubriendo temas políticos, económicos y sociales desde Estados Unidos. Es un reportero todoterreno que se ha enfocado en contar las historias de los latinos para el público latino. Comenzó su carrera en 2008 y desde 2021 ocupa la titularidad del espacio Noticias Telemundo, que se transmite para el público estadounidense y para toda América Latina. Es ganador del premio Emmy y ha cubierto temas internacionales medulares para la política internacional, como las elecciones en México y en Estados Unidos de 2024, así como la guerra en Ucrania y el conflicto en Medio Oriente. Colabora para NBC News, ha participado en el canal especializado de noticias NBC Nightly News y el programa político Meet the Press. En México ha colaborado para medios como Grupo Expansión, donde nos conocimos, Julio, hace ya unos ayeres, también para Efecto TV, Grupo Radio Fórmula, y actualmente es columnista de El Universal. A diferencia de las charlas anteriores, hoy me llena de mucha emoción que estemos hablando de tu más reciente libro titulado Río Bravo, México, Estados Unidos y el regreso de Trump, editado bajo el sello de Aguilar y recién salido del horno. Uf, wow, ¿no? O sea, a ver, hacer un libro, desde luego que implica todo un riesgo, más que un tiempo. Bueno, sí, y sobre todo en estos tiempos en que todo cambia y todo es muy digno de polarización, Beto. Pero bueno, yo encantado de poder platicar contigo sobre esto. Muy bien, Julio Vaqueiro, ¿para qué escribiste este libro? Mira, me pareció que era un momento crítico entre México y Estados Unidos. Desde la aparición de Donald Trump en la escena política en 2015 y con lo que está ocurriendo en México en 2018 con la llegada de López Obrador al poder, se ve perfilando una relación en la que se está entrando en un momento muy crítico. Y yo veía que los ciclos electorales iban a coincidir, como ocurre cada 12 años, que hay elecciones presidenciales tanto en México y en Estados Unidos. Entonces, 2024 era un año muy, muy importante. Así que comencé, todos los días lo observamos porque es nuestro trabajo, somos periodistas, pero comencé a observarlo con más intención de darle forma y de poder contarlo todo en un libro con base en lo que he podido reportear y en mis experiencias personales, hablando con políticos, tanto en México como en Estados Unidos, personas que toman decisiones importantes, que escriben la historia, pero también con personas que se ven afectadas por esas decisiones importantes. Entonces, eso es más o menos lo que quiero retratar en el libro. La relación México-Estados Unidos en este momento tan crítico, con dos nuevos gobiernos formándose. ¿Y con qué personajes? Nada menos que Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, y un hombre tan polémico como Donald Trump. Este libro consta de 18 apartados, 18 capítulos, así lo queremos decir, en algo así como 153 páginas, con una narrativa ágil y documentada, así como tu análisis, ¿no? O sea, lo leo y parece que te estoy escuchando. Ahorita nos platicas si el audiolibro está narrado por ti, pero hoy quiero saberte cómo llegamos hasta aquí, Sí, utilizando un poco el título de tu tercer capítulo. sí, mira, ese capítulo está basado en el ciclo de precampañas y campañas presidenciales en los dos países, ¿no? ¿Cómo es que tanto Claudia Sheinbaum llegó al poder y Donald Trump llegó al poder? Y la realidad es que fue un camino lleno de espirales y de giros inesperados. Nada como el verano del año pasado, cuando realmente hubo giros muy, muy dramáticos en la contienda presidencial de Estados Unidos. No sabíamos que iba a ser Kamala Harris la candidata, pensábamos que iban a ser Donald Trump y Joe Biden. Y fue una contienda además en la que los cargos criminales que enfrentaba Donald Trump iban definiendo la agenda mediática y la cobertura periodística, y todos queríamos ver cuál iba a ser el costo político de estos cargos criminales contra el presidente Trump. Y resultó que fue un costo
inexistente, ¿no? Que el presidente tenía dos alternativas, o terminar en prisión o terminar en la Casa Blanca, y terminó en la Casa Blanca con más poder que nunca. Ujú. Eso por el lado de Estados Unidos. Por parte de México, un camino quizá más predecible por los niveles de popularidad del presidente López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, pero también una contienda histórica con dos mujeres al frente. Entonces fue un camino muy apasionante para los dos países, ¿no? En tu libro, ¿qué encontraste, Julio, sobre el estado de los migrantes mexicanos y Ujú. los deportados desde Estados Unidos? Mira, yo creo que lo más importante de entender en cuanto a los migrantes que viven en Estados Unidos es que es una comunidad enorme, profundamente diversa, muy variada. Es un error que en Estados Unidos a veces se generaliza, a todos se les considera latinos, pero hay muchísima diversidad, ¿no? Y si vienes de Venezuela o si vienes de Cuba, tus prioridades son distintas que si vienes de México o El Salvador, ¿no? O si vives en Florida, y llegaste de Cuba huyendo de la dictadura, tus prioridades van a ser distintas que si cruzaste de forma irregular el río y vives en California, o si eres de los primeros mexicanos que están en Chicago desde hace generaciones y ya están mucho más inmersos en la comunidad estadounidense, ¿no? En la sociedad estadounidense. Entonces, es una comunidad muy diversa, pero además importantísimo que cada vez aporta más a este país económicamente, culturalmente, políticamente, que todavía falta y que la representación quizá todavía no está ahí del todo en Washington, Ujú. pero ha ganado mucho terreno. Y lo que aprendo y lo que veo es que ha sido una comunidad que se ha atacado de forma generalizada, que se ha estigmatizado en estas contiendas políticas y en la campaña, particularmente por el presidente Donald Trump, que hizo campaña a partir de las deportaciones masivas como Ujú, su gran ujú, ujú. propuesta, y que en campaña decía que iba a deportar criminales, pero estamos viendo también está deportando y poniendo en la mira a migrantes que llegaron de forma legal, que se protegieron por el TPS o por el parol, que son los mecanismos legales que tenían disponibles, y que a pesar de eso el presidente Trump les está diciendo también ellos tienen que ir fuera, ¿no? Entonces es una comunidad que ahorita está siendo muy, muy, muy atacada. Sí, correcto. Voy a retomar nuevamente el índice porque la gente tiene que saber que digamos que cubres todos los ámbitos de este matrimonio, a veces por conveniencia, a veces enojado, a veces con tensión, como lo que representa México y Estados Unidos. Y en tu índice están como todos los apartados de migración, de economía, de diplomacia, de relaciones políticas. Y, por ejemplo, es muy cronológico, ¿no? Partidos por la frontera es el capítulo uno. Página en blanco, cómo llegamos hasta aquí, en el caso de Estados Unidos, octogenarios por la Casa Blanca, a mí me interesa que ahorita ahondemos en esto, un verano en el que todo cambió, una elección histórica, cómo llegamos aquí, en el caso de México, la sombra sobre las campañas, dos mujeres, asuntos pendientes que es el narcotráfico, migración, armas, democracia, entrevista con Kamala Harris, la no entrevista con Donald Trump, dos victorias apabullantes, lo que viene, la frontera, el campo de batalla. Yo quiero detenerme particularmente, Julio Vaqueiro, hoy por hoy, México, ¿dónde está parado en los ajustes a los tratados comerciales internacionales de Estados Unidos? Pues mira, que es una pregunta importantísima y justo hoy, Beto, que venimos de un día noticioso. No sé esto si se va a publicar hoy o quizá ayer, si lo publicas mañana, en fin, pero el tema es que es una semana en la que ha habido muchas noticias comerciales, ¿no? El presidente Donald Trump vino promoviendo su Día de la Liberación, en el que iba a hacer un anuncio en el Jardín de las Rosas, lo hizo, en donde daba a conocer pues cómo expandía esta guerra comercial a prácticamente todos los países Ujú, del mundo y todos los productos importados del mundo en Estados Unidos. Entonces, en ese anuncio, eh, creo que México sale bien librado, ujú, porque no aparece en la lista de países que van a enfrentar aranceles con base en los aranceles recíprocos, como le llama Donald Trump, ¿no? Pone un mínimo de 10% a los productos de todos los países, pero a algunos otros países les pone el 34%, como China, el 20%, como la Unión Europea. Digo, México sale bien parado porque a México no lo menciona.
Pero claro, no lo menciona porque ya, Ahora, no, y porque por ya lo había, ahora. sí, sí, por ahora y porque antes ya lo había mencionado, Claro, ¿no? sí, sí. Entonces, México enfrenta el 25% de aranceles a los productos que no están en el Tratado de Libre Comercio, que de acuerdo con lo que leo es prácticamente la mitad de lo que exportamos a Estados Unidos, la mitad no está protegido por el TEMEC, Ujú. así que esos productos se enfrentan el 25%, los autos que exportamos 25%, el acero y el aluminio. Así que no estamos del todo libres, ¿no? Y como dices, por ahora, porque también está la incertidumbre, que es quizá la peor parte de esta guerra comercial y ofensiva comercial que ha lanzado Donald Trump, es que nadie entiende exactamente lo que puede venir y cuesta trabajo dar seguimiento a ahora qué le puso arancel, ahora qué le quitó, ahora cuál es la nueva fecha que dio. Bueno, esa incertidumbre tiene un costo, ¿no? Y se está viendo en las bolsas de valores y, por supuesto, en inversionistas, en empresarios que pues quizá están esperando a ver cómo se resuelven las cosas. Creo que ahí está parado México, en esa incertidumbre, pero con la posibilidad de, al final, cuando todas las cuentas se ajusten, quizá quedar mejor, en una mejor posición que otros países y pueda ser más competitivo con el mercado estadounidense. Hablas de la incertidumbre y de lo impredecible que es Donald Trump para de alguna manera negociar con países o no negociar, imponerse con el Sí, resto de los países del mundo. Esta suerte de esquizofrenia, porque no sé cómo llamarle, o de que totalmente. de ser impredecible, según tu pulso, lo que has investigado y seguido de cerca a Donald Trump, ¿es una estrategia política o verdaderamente sí tendríamos que preguntarle a Sigmund Freud qué pasa con las infancias de Donald Trump? Porque al final del día lo veo remasterizado en esta segunda temporada en la Casa Blanca. Bueno, ese es Donald Trump. Es un hombre que domina la mercadotecnia, domina los medios de comunicación. Incluso sus mayores detractores afirman que es un genio de la publicidad y le reconocen esa capacidad para controlar la atención y atraer todos los focos, ¿no? Es un genio en ese sentido, pero también es un hombre que es capaz de cambiar de opinión, que disfruta de esta incertidumbre y que se mueve y siempre se ha movido en medio de esta tensión desde sus tiempos en Nueva York como empresario cuando comenzó su imperio. Pero además tienes razón en que llega remasterizado, porque ese Donald Trump del primer periodo, cuando ganó en 2016, era un Donald Trump que se encontró con un partido republicano que todavía se le podía resistir, que en su equipo encontró gente del establishment de Washington, que era gente de toda la vida, que habían servido al país, eran funcionarios que conocían el sistema. En esta ocasión, Trump aprendió y pasaron 4 años en donde guardó, me parece, muchos rencores. Bueno, lo ha dicho él. A veces habla de una venganza, ¿no? De una venganza política. Así que eh, llega habiendo conocido cómo funciona Washington y se reúne de gente que no solo coincide con sus políticas y con su forma de ver las cosas, sino que le fomenta estas políticas y quizá a veces lo lleva más lejos de donde él hubiera estado dispuesto a llegar. Es gente que quiere impulsar esta agenda ultraconservadora que estamos viendo en Estados Unidos. Sí, hablando de esa misma gente, veo que en tu libro tienes muy bien documentados, digamos, los personajes de Robert F. Kennedy Jr., Ujú. Ron Johnson, Tom Homan y otro número de personas que están en este séquito y que corresponden precisamente a la alineación, a esta agenda de ultraderecha. ¿Qué podrías decirme de estos responsables de distintas dependencias del gobierno de Donald Trump? Sí, mira, en los años 80 había una frase muy famosa del gobierno de Reagan que decía, personnel is policy, ¿no? La gente con la que trabajas es la política que vas a tener, ¿no? Y claro, dime de quién te rodeas y te diré cómo vas a actuar. Y Donald Trump se ha reunido, bueno, primero que nada, y el más polémico de todos es Elon Musk, el multimillonario, el hombre más rico del mundo, que le metió millones a su campaña, que lo ayudó a llegar al poder, que tiene un megáfono en X o en Twitter y que ha hecho una alianza con Trump sin precedentes, el hombre más rico del mundo,
es socio en el poder del presidente más importante del mundo. Claro, No lo habíamos visto en Estados Unidos y es muy polémico porque no forma parte del gobierno, el Senado no tuvo que aprobar su participación, está como un asesor externo y ha tenido mucha influencia. Ha sacudido Washington, ha organizado el desmantelamiento de agencias enteras, ha promovido el despido de muchísimos funcionarios con el argumento de que quieren eficientar el gobierno y reducir costos. Este es Elon Musk. En política migratoria muy importante, Tom Homan y Stephen Miller sí. es el zar de la frontera, y Steven Miller, que son los hombres que fueron los arquitectos de su política de tolerancia cero en el primer gobierno, cuando separaban a familias en la frontera, niños separados de sus padres si cruzaban de forma irregular. Eso causó mucha indignación en su primer gobierno, estamos hablando del 2019, más o menos, y él tuvo que revertir esa política. Pero son esos dos hombres que crearon esa idea de que era factible separar familias en la frontera para que más migrantes no quisieran venir por el temor de que eso les pudiera pasar. Esos hombres que idearon eso ahora están a cargo de estas deportaciones que estamos viendo, del envío de migrantes al SECOT, a la megaprisión de Nayib Bukele en El Salvador, por ejemplo. Tampoco hay precedentes de eso, ¿no? Una detención en Estados Unidos, un encarcelamiento en El Salvador sin una evidencia de que se trate o no de criminales. Hay muchas preguntas en esa política de enviar migrantes deportados a El Salvador digamos, ese es el tema migratorio. Y bueno, hay muchos, ¿no? En tema de Sí, salud, John F. Kennedy, que es un hombre antivacunas, que preocupa mucho que esté a cargo como secretario de salud. es que es Kristi muy Noem, que sí. visitó México recientemente y se encontró con la presidenta Claudia Sheinbaum, regresó a Estados Unidos para decir que le entregó una lista a la presidenta sobre las cosas que espera que haga el presidente. En fin, son personajes muy polémicos. Muy polémicos, y también el tema de las drogas es un tema polémico en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. ¿Cómo podrías definir, o a partir de tu libro, cómo se define la tensión política por el mercado de las drogas? Sí. Sabes, Beto, en los años del presidente Biden el tema del fentanilo fue fundamental para los republicanos. Porque claro, anualmente en promedio se mueren unas 100,000 personas por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos. El número ha ido a la baja, pero sigue siendo altísimo. Y lo que yo pude reportear en esta lucha por frenar el tráfico de fentanilo, visité el puerto de Manzanillo, Ujú. que es uno de los puertos que reciben precursores químicos de China para producir el fentanilo en México. Y lo que vi es lo difícil que es contener ese tráfico de fentanilo, porque estamos hablando de productos químicos que se utilizan también para bienes legales, para medicamentos, para jabón, pero que también se pueden utilizar para productos ilegales. Entonces, detectar cuál sí y cuál no puede pasar. Entre esos miles y miles y miles de contenedores que todos los días llegan de Asia. Entonces, acompañé a la Marina en estos trabajos de detección y realmente es como buscar una aguja en un pajar. Ujú. Y cuando todo se le apuesta a que México sea el que contiene el fentanilo, pues el trabajo es muy difícil y la responsabilidad es enorme. Así que, claro, el argumento del gobierno mexicano es, también hay que combatir el consumo de fentanilo como un problema de salud, ¿no? Y en ese sentido, el presidente Trump ha reconocido a México y a la presidenta Claudia Sheinbaum, que le hizo esta sugerencia de crear campañas de concientización entre los más jóvenes en Estados Unidos para frenar o tratar de combatir Pero el no consumo de la droga. existían, Julio. Pues no ha sido una prioridad en Estados Unidos. No ha sido el enfoque siempre ha sido más policíaco, más de Pero pues ya estábamos combatir a los hablando de criminales. de una epidemia de consumo de Totalmente, fentanilo, y desde la administración anterior. Me cuesta trabajo creer que absolutamente. no hayan echado todo el aparato del Estado para frenar esta epidemia. Ese es uno de los argumentos del gobierno mexicano, Ujú. exactamente ese, que no solo se trata de apuntar dedos, porque el gobierno mexicano apunta precisamente al de Estados Unidos diciendo,
pues el consumo y la demanda están allá, ¿no? Ha sido el gran debate siempre entre los dos países y por eso la importancia de la colaboración. Pero ha sido tan delicado el tema, y yo creo que esto es lo más delicado para México, que el propio presidente Trump ha sido abierto al decir que no descarta la posibilidad de una intervención militar unilateral en México, parte de Estados Unidos, para combatir al crimen organizado. Y eso puede ser de verdad muy, muy delicado. ¿Cómo ven al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, desde la Casa Blanca? Yo creo que en general la política de seguridad de la presidenta Sheinbaum y del secretario de Seguridad se ve con mejores ojos de lo que se veía Ujú. a la política del presidente López Obrador. Desde luego. Porque en cuanto Claudia Sheinbaum vio que esa era una prioridad del gobierno, no sé si por concesión únicamente hacia los deseos de Trump o también por una convicción de que es lo mejor para el país, quizá una combinación de las dos cosas, pero en cuanto Claudia Sheinbaum vio esa importancia, sí que ha tomado cartas en el asunto y se ha alejado de esos abrazos no balazos y ha dado muestras de eso, ¿no? Ha hecho operativos importantes en donde ha confiscado mucho fentanilo, ha enviado, expulsado criminales narcotraficantes a los Estados Unidos de forma récord, 29 de ellos, Sí. pasando por alto las políticas y la legalidad de una extradición, pero son señales de querer colaborar y querer, pues, trabajar en conjunto, ¿no? Sin ánimo de spoilear tu libro, Julio Vaqueiro, ¿qué pretende Trump en su nuevo mandato? Donald Trump me parece con estas políticas de arancelarias, que son una de sus gestos más prioritarios, eh, busca traer trabajos a los Estados Unidos, busca que las empresas vengan a los Estados Unidos y se quiere presentar como el defensor de la clase trabajadora en los Estados Unidos. Eso por un lado. Pero claro, está quemando un capital político importante, porque si esto le sale mal, si los precios suben, si viene una recesión por los aranceles, entonces va a venir un costo político. Y por eso su política migratoria es tan importante, porque ahí todavía la mayoría de los estadounidenses está de acuerdo en la deportación de criminales y no ve tan mal una mano dura en la frontera y una mano dura para deportar a quienes están aquí de forma irregular. Que se justifique o no, lo podemos debatir, porque también hay que decir que muchísimos migrantes aquí en Estados Unidos aportan a la economía, pagan impuestos, pero las encuestas lo que muestran es que la mayoría de los votantes apoyan estas políticas migratorias. Si tiene un costo su política comercial, los aranceles, un costo político, entonces se está apoyando en lo que a la gente le está gustando, que es su política migratoria, para tratar de reducir ese costo político de cara a las elecciones intermedias, ¿no? Que serían el año próximo. Y me parece también lo que quiere es afianzar el movimiento MAGA y mantenerse todavía en el poder del Partido Republicano MAGA, que es Make America Great Again, ¿no? Es su política ultraconservadora que ha tomado por sorpresa a Washington y lo ha transformado por completo. ¿Qué va a encontrar el lector y la lectora en tu libro Río Bravo, México, Estados Unidos y el regreso de Trump en el capítulo de la entrevista a Kamala Harris? Va a encontrar una mujer que estaba muy tensa, estaba muy preocupada, porque cuando la entrevisté faltaban 2 semanas para el día de la elección y las encuestas mostraban que era una contienda muy, muy cerrada. Y para su punto de vista y el de Joe Biden, esta era una elección de vida o muerte, en donde la democracia de verdad estaba en juego porque, claro, Donald Trump estuvo acusado de haber encabezado el ataque al Capitolio, de no haber reconocido los resultados electorales de 2020. Para ellos este era un hombre fascista. Ella misma le dijo, es un fascista. Ujú. Entonces había muchísimo en juego y me encontré con esa mujer muy, muy tensa, pero que no supo comunicar esa preocupación y llegar al electorado y pues se quedó corta al final. Y también está el capítulo de la no entrevista con Trump.
Sí. ¿Cómo? Eso ¿Por? ¿sabes qué? ¿Cómo? Es muy interesante, Beto, porque lo digo en el libro, pero, y no sé si tú coincidas, pero cada vez hay menos incentivos para que los políticos, lo vemos en México también, den una entrevista Mm, a un periodista. sí, Esto está pasando. Se la dan a un periodista que le va a hacer preguntas cómodas. claro, Se, Trump se las dio a muchos podcasters o influencers, pero, pero no hay incentivos ya para que traten de enviar su mensaje por estos medios de un periodismo un poco más de confrontación, de claro. repreguntar, Crítico, más crítico. analítico, digamos, ¿sí? Porque pueden enviar su mensaje por muchos otros medios. Y creo que eso es lo que le pasó a Donald Trump. Ahora no nos rendimos, la estamos buscando y ahora que es presidente es todavía más importante, ¿no? Para el Eh, volumen 2, para el volumen 2 de Río Bravo. ojalá se pueda, ojalá se pueda. ¿Cómo decidiste el título del libro? Bueno, Río Bravo, creo que pocas cosas resumen mejor la relación, la región en la que vivimos que el Río Bravo. Pero además, me parece que esa palabra bravo también define muy bien el momento crítico en el que se encuentra la relación entre los dos países. Así que bueno, Río Bravo me pareció que englobaba todo eso. Y un bravo periodista también, un reportero bravo como tú. En los agradecimientos comienzas diciendo, todo se lo debo a mi esposa y a mis 3 hijos, que me ¿Mm? entendieron y me apoyaron durante estos 3 años de cubrir las precampañas, las campañas y el inicio de 2 nuevas presidencias en los 2 países, siempre a bordo de un avión. Y encima, después ponerme a escribir un libro sobre lo que había visto, no lo hubiera podido hacer, y das todos los agradecimientos a Telemundo, a los editores, a la gente que te fue arropando en este trayecto. Eh, Hay dificultades en el camino de la gestación de un libro. ¿Cuáles son las más difíciles que tuviste que afrontar? Bueno, tú lo sabes mejor que nadie, que has publicado muchos y con éxito, Beto, pero bueno, hay que encontrar tiempo. Eso es lo más difícil, ¿no? Entre el quehacer de todos los días, hay que encontrar momentos para escribir. Me tocó madrugar y además es un ejercicio que me encantó porque yo estoy muy metido en el día a día. Yo estoy al frente de un noticiero en Noticias Telemundo todos los días y estamos muy pendientes de lo que pasa cada día. Pero este es una oportunidad para frenar, para tratar de entenderlo todo mucho más en su contexto y ver como el bosque más allá de los árboles. Y fue un ejercicio que disfruté mucho, la verdad. ¿Vas a tener presentaciones en Estados Unidos, en Sí. México? ¿Cómo anda tu agenda, digamos? Bueno, voy a estar la semana que entra en ¿Qué México. fechas van a ser? El 9 de abril, que es miércoles, vamos a estar en la librería El Sótano, en Miguel Ángel de Quevedo, en la Ciudad de México, a las 7 de la noche, ahí por si quieres estar, o la gente que Claro, sí, sí, nos sí. encantaría. Y esa, bueno, va a ser la primera presentación en la Ciudad de México. El libro en Estados Unidos sale un poco más tarde, Ujú, entonces nos vamos a esperar, sale en mayo, hasta ahora es lo que me dice la editorial, pero, pero bueno, ya lo pueden encontrar en ebook o en audiolibro. ujú. Y por ahí van los planes, Beto. Por ahora, la semana que entra en la Ciudad de México. ¿El audiolibro está narrado por ti? Sí, yo lo leí. Fantástico, fantástico. No hay nada como escuchar la voz del autor cuando tienen buena voz, narrando su investigación o su Bueno, propio libro, eso digamos. no garantizo la buena voz, pero hice lo mejor que pude. Julio Vaqueiro, se nos termina el tiempo, no porque queramos, sino porque la plataforma nos lo pide. Muchísimas gracias, te deseo mucho éxito. Es un libro que lo poco que he podido leer ya se antoja con un análisis profundo sobre Gracias. una realidad evidente. Es el tema de todos los días, tanto en México como en Estados Unidos, esta relación a veces conflictiva, a veces amorosa, a veces se dan a puñetazos y luego uno sale que es que ganando, pero luego ya no. Y así es una dinámica constante en la cual, como bien dices, tu libro nos permite detenernos y hacer un análisis para, de alguna manera, comprender lo que nos espera en los próximos años. Muchísimas Así es. gracias y mucho éxito. Gracias, gracias, Beto. De verdad que te lo agradezco, te admiro y te respeto mucho. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias, Beto. Bye. Déjame nomás aquí, o sea,
perdón, ¿eh? Bueno,